En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la percepción del habla. Sin embargo, antes de comenzar con la clase acerca de este proceso, vamos a hablar un poco de los conceptos previos en los cuales se basa el análisis de la percepción del habla. Se basa en una concepción esencialmente centrada en los modelos de modularidad, es decir, que cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de la mente humana cumple una función específica que obviamente, según lo que se sabe y se asume en la actualidad, tienen cierto grado de interacción. Se asume también de que existirían, ¿no es cierto?, algunos sistemas que corresponden específicamente a los sistemas de comprensión del habla. Sin embargo, el proceso de percepción, siendo tan significativo, no es considerado dentro de los procesos de comprensión, aunque sí es el soporte completo y que en el modelo de Anula que estamos presentando aquí correspondería justamente al primer módulo denominado, ¿no es cierto?, por él como audición. Y obviamente, este primer módulo es el que da ingreso a todos los sistemas de comprensión posterior y que obviamente vamos a ir avanzando según vayamos, ¿no es cierto?, reconociendo las distintas etapas en las cuales, o distintos procesos en los cuales nos vamos a centrar en nuestro estudio. Tal como señalaba recién, ¿no es cierto? La primera etapa de la cual vamos a hablar y el primer proceso del cual vamos a hablar es el del proceso de percepción, que corresponde justamente a la identificación de los fonemas propios de la comunidad de hablantes de la cual nos encontramos y de acuerdo al idioma, ¿no es cierto?, que vamos a estar hablando. Es un proceso mental y por lo tanto, como es un proceso mental, es un proceso en el cual nuestra mente debe hacer un esfuerzo específico como para poder vencer algunas de las problemáticas que representan las características propias del lenguaje, como es, por ejemplo, de que no existe una relación directa entre los fonemas con las unidades físicas, es decir, no existe en este caso, ¿no es cierto?, el fonema que es más bien una unidad de percepción versus, ¿no es cierto?, con lo que nosotros escuchamos. Y para esto, ¿no es cierto?, hay algunos ejemplos que están basados, obviamente, en los estudios del espectrograma. Y obviamente, ¿no es cierto?, según lo que nosotros también podemos pesquisar, cuando escuchamos una lengua extranjera, un idioma extranjero, como el chino, por ejemplo, el ruso, en el cual nosotros no percibimos unidades discretas, sino que en realidad lo que percibimos es una continuidad y esa continuidad, ¿no es cierto?, no nos permite distinguir cuáles son los elementos propios de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora algunos elementos que están hechos y que se encuentran en plataforma YouTube, y específicamente donde se explican parte de las características propias de los fonemas y que están asociados justamente al proceso de percepción espectrográfica. Aquí solamente quiero recordar algunas cosas que ya hemos aprendido. La clásica muestra es esta, ¿verdad? Mostrar el despliegue de las vocales desde adelante hacia atrás, la articulación desde la parte anterior hacia la posterior. Vamos a ver esto, el espectrograma de esto. Ahí está, ahí tenemos el espectro de las vocales, de la I, de la E, de la A, de la O y de la U. Y bueno, ya hemos visto cómo los formantes son el correlato gráfico, bueno, acústico y en este caso gráfico, cuando uno los ve en el espectrograma, de las configuraciones articulatorias que se generan al momento de articular cada una de las vocales. Otra pista que ustedes ya conocen, ¿verdad?, es activar el despliegue del cálculo de formantes
y ahí las líneas rojas son aún más claras en mostrarnos, por ejemplo, cómo es la variación del formante 1, el primer formante en el caso de las consonantes, de las vocales, y el segundo formante, que lo tenemos acá, un poquito más disperso en el caso de la I, la E y la A en este hablante específico, porque también depende de la calidad de la voz, que se dibujen mejor, y de la grabación también, que se dibujen o se definen mucho mejor los formantes. Pero aquí, de todas maneras, podemos decir que aquí está la variación o la trayectoria del segundo formante. Y aquí, bueno, aquí en la U, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Están tan cercanos que muchas veces eh, aparecen como si fuera uno solo. Y bueno, ese es el ejemplo clásico, la manera clásica de ilustrarla, pero también tenemos unos ejemplos en palabras, como para verla un poco más en contexto. Aquí tenemos murciélago. Voy a sacarle los puntos. Bueno, veámoslo primero con los puntos rojos, ¿verdad? Ahí está. Ahí va la trayectoria del primer formante. Y aquí va la trayectoria del segundo formante. Lo voy a sacar. Vamos viendo segmento por segmento. Ahí está la nasal bilabial, la U, la vibrante, la fricativa afonoalveolar, la I, bueno, la I semiconsonante con la E, la lateral, la, la A, la velar fricativa y la O. Murciélago, murciélago. Aquí podemos comentar también, bueno, algunas cosas que podemos, se supone que vamos a ir viendo consonante por consonante, pero ya que esto está en contexto, podemos comentar aquí que está la nasal, ¿verdad? La nasal bilabial, que como es un sonido, tiene formantes, también tiene resonancia. La U siempre, recuerden lo que les digo yo, las vocales siempre se marcan más, son más intensas, más oscuras. La U con sus formantes y una trayectoria en que se va adaptando al punto de articulación de la vibrante. Ahí está la vibrante. Aquí se ve el instante en donde la punta de la lengua toca los alvéolos, este trozo que está acá, pero además hay siempre, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Siempre hay un pequeño trozo, si le podemos llamar de esa manera, para que sea perceptible la vibrante necesariamente hay que emitir una mínima parte de una vocal para que pueda captarse, para que sea perceptible, porque en el fondo lo que ocurre aquí es que el único gesto articulatorio que se da con la vibrante es que la punta de la lengua toca los alvéolos y obstruye por un breve instante el paso del aire. Y eso genera algo similar a una oclusión de las oclusivas, o sea, bastante similar, en el fondo realmente es una oclusión, pero es mucho más breve que el caso de las oclusivas. Y además la identidad perceptiva distinta se la da esto que es más breve y que va entre vocales, si se puede decir de alguna manera, aunque esto no es propiamente una vocal. Este trozo de vocal, esta pequeña articulación de vocal que aparece, simplemente es como un apoyo, ¿verdad? Un apoyo que uno genera para que sea perceptible el aire, pero el hablante común y corriente que ya está acostumbrado a escuchar la lengua no percibe, no es capaz de percibir, es un instante tan pequeño que se articula este apoyo que no es capaz de percibir eso, ni siquiera darse cuenta de que existe, ¿no? A menos que uno lo exagere y dijera murciélago, algo como eso, pero no. Un hablante ya con su competencia madura ya no hace eso. Bien, tal como veíamos recién, ¿no es cierto? Algunas de las características fonéticas que son representadas en términos gráficos nos dan cuenta, ¿no es cierto?, de esta característica propia de los idiomas en la cual en realidad existe
una continuidad de los fonemas, y lo que debe hacer el hablante competente es justamente adaptar su proceso para poder identificar cuáles son los elementos reales de continuidad y, en esencia, ¿no es cierto?, cuáles son los fonemas que son o van a representar parte de este gran signo lingüístico que podríamos ser, señalando, ¿no es cierto?, en términos de esos ir acercándonos un poco a lo que es el significante. Por lo tanto, la percepción en realidad tiene algunos problemas serios en términos de que debe adaptarse, ¿no es cierto?, a que determinar algunas unidades discretas, que son los fonemas, ¿no es cierto?, en una característica acústica que es más bien de continuidad. Porque en general es muy raro que nosotros produzcamos palabras en formas aisladas. Frecuentemente, ¿no es cierto?, lo que nosotros producimos son entidades que son más largas y discursos que son más largos, o enunciados que son mucho más largos que una sola palabra. Entonces, justamente parte de los estudios lo que han hecho justamente es tratar de representar un poco, que lo vamos a ver más adelante en términos de las teorías, tratar de representar qué es lo que ocurre en nuestra mente y cómo hace nuestra mente como para poder resolver esta temática. Qué decisiones requiere tomar como para poder, ¿no es cierto?, resolver este problema, que son características propias, además que uno percibe, ¿no es cierto?, y ve y visualiza sintomatológicamente en los niños que tienen trastorno fonológico, por ejemplo, porque no logran identificar todos los fonemas que constituyen algunas palabras, no logran identificar algunos fonemas, y también, ¿no es cierto?, lo podemos encontrar en los niños que tienen un trastorno de aprendizaje, la lectura, que está vinculado específicamente en la identificación, ¿no es cierto?, y la construcción de este sistema fonológico que les permita acceder, ¿no es cierto?, al reconocimiento gráfico o los grafemas, ¿no es cierto?, correspondientes a las palabras. Tal como señalaba recién, ¿no es cierto?, existen algunos elementos que nos han ido permitiendo llegar a una síntesis de estos fonemas, y uno de ellos justamente, porque es donde más se han realizado estudios, como desde mucho, no sé, desde muy temprano, básicamente por las propiedades acústicas, que me imagino que lo vieron también en física acústica, que es con, ¿no es cierto?, la recogida de elementos característicos de algunos fonemas que permiten sintetizar el habla, ¿ya?, a partir de muestras de lenguaje. Y eso lo que nos permite, ¿no es cierto?, es determinar lo que ustedes denominan, ¿no es cierto?, lo que se denomina frecuentemente como el habla sintetizada, que en realidad es como esta habla sin las características comunes de tono y de timbre, y que son elementos que suenan con muy poca entonación, ¿ya? Pero que obviamente reúnen todas las características que en el idioma pudieran representar, ¿no es cierto?, elementos fonológicos. Entonces, justamente es rescatar aquellos elementos que son significativos dentro de la expresión, ¿no es cierto?, dentro de lo que es este espectrograma, y que nos permite poder reproducir algunos fonemas, ¿no es cierto?, y que sería más o menos similar al proceso que haría nuestra mente a nivel mental en términos de la representación de los mismos, que es extraer todas las características mínimas como para poder, ¿no es cierto?, identificar estas unidades discretas dentro de esta continuidad que significa el lenguaje. En esencia, ¿no es cierto?, tal como señalábamos recién, dentro de las problemáticas que significa para nuestra mente poder transformar estas unidades que son, ¿no es cierto?, unidades acústicas continuas en unidades perceptivas discretas, la mente se ve o debe resolver tres problemáticas que son importantes. La primera es el de la coarticulación. Eso significa, ¿no es cierto?, tal como explicaba muy bien en el caso de murciélago, eh, está claramente definido que yo, para que pueda producir, ¿no es cierto?, algunos fonemas, requiero de los otros y de la compañía de ellos, específicamente en el caso del español, el fonema R, de vibrante simple. Y también, ¿no es cierto?, cuando yo estoy produciendo en algunos enunciados, algunos fonemas que son de característica nasal, probablemente los fonemas que están alrededor también se van a ver involucrados y van a nasalizarse, o algunos otros fonemas, ¿no es cierto?, que por las características del fonema anterior o posterior también
pudieran, ¿no es cierto?, adquirir algunas de las características que son preparatorias de ello. Entonces, una de las problemáticas que debe resolver nuestra mente justamente es el de la coarticulación, ¿ya? Yo no lo voy a decir, no lo voy a adelantar, pero propiamente tal como señalaba, ¿no es cierto?, se señalaba en el video, lo que hace nuestra mente es acortar, ¿no es cierto?, aquellos elementos y omitir aquellos elementos que pudieran interferir como para poder identificar correctamente un fonema como unidad discreta, ¿ya? Y ustedes se pueden dar cuenta que la unidad de precisión, o sea, la precisión requerida como para que podamos identificar eh, estos fonemas obviamente requieren de un sistema auditivo relativamente estable y relativamente, ¿no es cierto?, indemne. La otra problemática justamente es la falta de invariancia. Esto se refiere básicamente a las características internas del idioma, ya que muchos fonemas, por las posiciones que toman dentro de las palabras o por la posición que tienen dentro del mismo ejecución fonética en términos de estructuras de palabras, deben adquirir ciertas características que les son propias. Por ejemplo, tenemos claro que para algunos fonemas existen más de algún alófono, que significa, ¿no es cierto?, esta unidad mínima para producir, ¿no es cierto?, diferencias sonoras y que son características propias, ¿no es cierto?, de la ejecución de algunos fonemas, como por ejemplo el que se señala ahí, que es el de interdental versus al de postdental, que tiene una característica de producción esencialmente en posición inicial de palabras y en posición inicial de enunciados, versus la de interdental, que generalmente durante el transcurso de una palabra o dentro, ¿no es cierto?, de un enunciado. Y que obviamente el hablante y el perceptor, ¿no es cierto?, competente, debe, ¿no es cierto?, tener adecuada esta representación de que esos dos alófonos corresponden a un mismo fonema, ¿ya? A eso se refiere justamente a la falta de invariancia, de que dentro del mismo idioma o dentro de los mismos fonemas existen muchas posibilidades de ejecución que deben ser, ¿no es cierto?, adscritas o reunidas en un mismo fonema. Por otro lado, y ese es el tercer fonema, que ya no depende de las características propias del idioma o de la producción sonora, sino que tiene que ver con, depende de las características de los hablantes. Esto significa, ¿no es cierto?, el sexo, la edad, que obviamente las personas se diferencian según el rango etario y que la producción también es distinta de acuerdo al rango etario. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con las características, ¿no es cierto?, a nivel de género o la velocidad con la cual puede hablar alguno de los hablantes. De hecho, por ejemplo, se suele señalar que en realidad los hablantes del español chileno tendemos, ¿no es cierto?, a utilizar una velocidad exagerada, por lo tanto, nuestra precisión articulatoria no es la más, ¿no es cierto?, adecuada, ¿ya? Entonces, obviamente, la otra problemática, ¿no es cierto?, frente, ¿no es cierto?, que ya no es características propias del idioma, sino que son características propias de los hablantes, como el sexo, la edad, ¿no es cierto?, también en nuestra mente debe resolver esta problemática. Y frente a eso existen algunas teorías que vamos a ir justamente señalando más adelante y que tienen que ver justamente con cómo incluso se desarrollan. O sea, de hecho, lo que se ha tendido a investigar en la actualidad es que la percepción auditiva o la percepción del habla en general está bastante desarrollada ya desde los 3 y los 4 meses de edad. Y de hecho se señala de que incluso existen, ¿no es cierto?, no solo ya la oposición, ¿no es cierto?, entre consonante y vocal, sino que ya empiezan a haber diferencias en términos de reconocimiento entre las mismas consonantes, lo cual es relativamente significativo porque obviamente nos sirve como indicador de que los niños tempranamente incorporan esta percepción justamente de categorías de fonemas, con lo cual se le hace más asequible, ¿no es cierto?, el poder producir y estabilizar su propio idioma. Y eso es tremendamente significativo
¿no es cierto? Y es una de las razones o sea, es una de las razones por las cuales se ha trabajado durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, en la detección precoz de patología auditiva, porque obviamente si es que el sistema auditivo no está indemne en etapas tempranas, ya, ¿no es cierto?, la percepción y la estabilización del sistema fonológico no va a ser el más adecuado, porque obviamente no voy a tener los accesos correspondientes y se me va a hacer un poco más difícil, ¿no es cierto?, la adquisición. Existen algunas teorías, como la que yo estaba señalando recién, ¿no es cierto?, que vinculan este reconocimiento de palabras, ¿no es cierto?, con una explicación del por qué cada una de estas teorías, ¿no es cierto?, nos señala cuál es probablemente el camino, y algunas de ellas que en realidad en forma independiente no tienen tanto soporte científico, pero sí en el caso de los fonoaudiólogos tienen una importancia, ¿no es cierto?, significativa a la hora de intervenir eh, terapéuticamente. Uno de ellos corresponde justamente a la percepción del habla o la teoría motora, que en general, junto con eh, otra teoría que vamos a hablar enseguida, ¿no es cierto?, habla de que en realidad el sujeto que está realizando el proceso perceptivo, ¿no es cierto?, lo que hace es apoyarse en términos de la producción sonora, ¿ya? Y que obviamente ellos plantean de que en realidad nosotros disponemos de una capacidad innata como para poder percibir los sonidos del habla, ¿ya? No es que se elabore, sino que nuestra habilidad es innata. En la actualidad todavía eso es muy discutible. Se sabe que se incorpora muy tempranamente, tal como señalan los estudios, ¿no es cierto?, de que se instala muy tempranamente, pero que en realidad no es tan claro de que el proceso sea un proceso innato en el caso de la percepción. La otra teoría, que es la teoría de análisis por síntesis, que es la otra que yo hablaba recién, ¿no es cierto?, que vincula la producción y la percepción, pero sin embargo no señala de que uno depende de la otra, ni tampoco señala, ¿no es cierto?, de que es una capacidad innata, y lo que habla justamente la teoría del análisis por síntesis es que en realidad lo que hace el sujeto en la medida que está inmerso en un ambiente lingüístico es a elaborar, ¿no es cierto?, una representación de los significantes, una representación, ¿no es cierto?, de los fonemas en la medida en que está expuesto a ellos, y por lo tanto eso es lo que le va a servir a él como para poder identificar, y obviamente eso se produce en etapas muy tempranas, que era lo que señalábamos recién y se detecta relativamente bien, y ellos señalan que obviamente la producción y la percepción se vinculan tremendamente, lo cual uno también ve dentro de lo que es la intervención terapéutica. En algunos casos, ¿no es cierto?, el soporte terapéutico en términos del apoyo está vinculado especialmente, ¿no es cierto?, a la estimulación tanto de la producción y la discriminación, ¿no es cierto?, a partir del mismo proceso, como un proceso en conjunto. El tercer, el tercer modelo corresponde al modelo de lógica difusa, que también, si ustedes lo comparan con el modelo ¿no es cierto?, de análisis por síntesis, es relativamente parecido. La única diferencia es que especifica un poco más, ¿no es cierto?, cuáles son las características de la composición del proceso perceptivo. Este modelo lo que señala es que lo que hace nuestra mente, ¿no es cierto?, es evaluar los distintos rasgos que son las características esenciales de los fonemas, ¿ya? Y luego los integra en un sistema que es relativamente, ¿no es cierto?, estable, y ese sistema que es relativamente estable, ¿no es cierto?, el sujeto en la medida en que está expuesto a las distintos estímulos, obviamente va a producir, ¿no es cierto?, le va a permitir reconocer e identificar según, ¿no es cierto?, vaya tomando estas decisiones. Y allí, obviamente, va a usar la mayor parte de la información disponible, incluye, ¿no es cierto?, su conocimiento del contexto
texto, la frecuencia de las palabras, su dominio del idioma, el tipo de palabras, ¿no es cierto?, el contexto en el que se está diciendo, el ambiente en que se está diciendo, y por lo tanto, obviamente lo que hace es abstraer la información a partir de, que es un poco también la idea, ¿no es cierto?, del análisis por síntesis, ¿ya? La gran diferencia es que en el caso de la percepción del modelo de lógica difusa, es un proceso que es independiente de lo que es la producción. Es que es un poco la diferencia justamente que plantea, ¿no es cierto?, con el modelo de análisis por síntesis, eh, porque obviamente lo que va haciendo, ¿no es cierto?, en el otro es analizando en la medida que produce. Otro de los modelos que también sirve como para poder hacer análisis perdón, como para poder estudiar el reconocimiento del habla y específicamente la percepción del habla es el denominado modelo de cohorte. El modelo de cohorte es uno de los modelos neurocognitivos más reconocidos. Este modelo señala de que en el minuto en que estamos presentes frente a un estímulo, lo que hace mi mente es seleccionar los sonidos iniciales y en la medida, ¿no es cierto?, de que el contexto va entregando información, mayor información fonológica como contextual, yo voy utilizando todos estos elementos, ¿no es cierto?, para poder ir seleccionando cuál es la palabra precisa que se va adecuando a este contexto y a esta producción fonológica, ¿ya? Y eso significa que tengo una disponibilidad permanente de todo mi bagaje léxico como para poder acceder, ¿no es cierto?, a la información. Y eso es relativamente conocido porque da la impresión de que es lo que ocurre cuando, por ejemplo, si yo los pongo a ustedes en este minuto y les pido que me digan rápidamente, en un minuto de tiempo, todos los sonidos que ustedes recuerden que empiecen con el sonido M, ¿ya? Lo más probable es que a ustedes se les activen una gran cantidad de palabras en forma inmediata, ¿ya? Que son los que ustedes van a empezar a representar. Lo que se asume justamente, y lo que asume el modelo de cohorte, es que en el minuto en que uno está escuchando el enunciado, lo que va haciendo, ¿no es cierto?, es generar todos estos elementos en base justamente a su conocimiento del léxico y que obviamente es parte de lo que uno debe reconstruir o construir en el minuto, ¿no es cierto?, que tiene alguna patología. Y ellos señalan justamente que las relaciones entre las cohortes no es solamente fonológica, sino que en algunos casos tiene características semánticas. Entonces, hay algunos elementos que están más cercanos que otros y existen algunas relaciones que son más cercanas que otras. Y por eso es que es relativa importante, ¿no es cierto?, en términos tanto de la patología, y estoy hablando no solamente de la patología fonoaudiológica propiamente tal, como en los pacientes, por ejemplo, con afasia, que tienen algunas dificultades como para identificar sonidos por daños que ocurren en algunas áreas específicamente vinculados al área auditiva, ¿no es cierto?, y de percepción, ya como también en los casos de los niños que señalaba recién, ¿no es cierto?, que tienen dificultades en la construcción del sistema fonológico que les sirva de soporte como para poder acceder a la información, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de los niños con trastorno específico de la lectura o en el caso de los niños que tienen trastorno fonológico, ¿ya? El otro modelo que es un poco, no es distinto al modelo de cohorte, pero sí lo que hace es especificar un poco más cuál es el constructo, la arquitectura más bien neuroniana que subyace o que podría explicar, ¿no es cierto?, el modelo de cohorte, aunque en realidad no se vinculan directamente ninguno de los dos, ¿no es cierto? En general lo que hace es explicitar más claramente cuál es la arquitectura neurobiológica del sistema perceptivo. Y ellos hablan justamente de que en realidad se habla de un modelo de red neural, por eso es que justamente también yo lo puedo representar, ¿no es cierto? En el caso del sistema auditivo y el reconocimiento lo puedo también ubicar, ¿no es cierto?, en un sistema distinto de simulación como es un computador que identifica, por ejemplo, algunos fonemas y que es capaz de traducirlos en texto escrito, que es, por ejemplo, el redactor, ¿ya? O al revés, ¿no es cierto?, hay algunos que te pueden leer, ¿no es cierto?, los textos que están escritos específicamente en Word,
por ejemplo, el sistema que usan algunas personas que tienen problemas visuales, como el JAWS, que logra, ¿no es cierto?, transformar estos elementos a elementos centrales, pero que obviamente son de características o están sintetizados. En el caso específico, ¿no es cierto?, del modelo de trace o de huella, se plantea que es un modelo de red neural, ¿ya? Y que por lo tanto estaría constituido frecuentemente por tres capas, que si ustedes vieron la película Matrix, en general lo que hace, ¿no es cierto?, es hacer una equivalencia, que son estos circulitos que aparecen aquí, que serían equivalencias a neuronas, y la conexión entre ellos, ¿no es cierto?, serían, por así decirlo, ¿no es cierto?, los axones o las dendritas que están conectándose entre ellos, ¿ya? Por lo tanto, este modelo es un modelo de red neural, porque puedo representarlo, ¿no es cierto?, tanto a nivel cerebral como a nivel de simuladores computacionales. Tiene conexiones excitatorias e inhibitorias, y además, ¿no es cierto?, existen, que son estos circulitos, ¿no es cierto?, y que son, lo corresponderían a los cuerpos neuronianos, que existirían nodos de fonemas que en realidad lo que hacen es excitar algunos nodos de palabras, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la entrada yo podría tener, ¿no es cierto?, la constitución en el modelo que ven ustedes a la derecha, ¿no es cierto? Ustedes pueden, ¿no es cierto?, tener la entrada a un fonema que te va a generar, ¿no es cierto?, una asociación dentro de lo que es la plataforma oculta, que aparece aquí, ¿no es cierto?, alguna palabra, y la salida, ¿no es cierto?, correspondientemente cuando ya identifique esta palabra. Esto lo que hace justamente es explicarnos qué es lo que podría ocurrir a nivel cerebral cuando, por ejemplo, existe una patología y cómo se va construyendo el sistema fonológico a nivel cerebral en términos de soporte cerebral y cuál sería también nuestro rol en términos de cómo vamos a, ¿no es cierto?, o qué es lo que estamos haciendo cuando estamos estimulando a nivel cerebral. Este modelo obviamente explica relativamente bien cómo, ¿no es cierto?, o qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando se dañan muchas neuronas que están vinculadas a los sistemas fonológicos y por qué, ¿no es cierto?, en la medida en que tú vas escuchando, tampoco tienes acceso a muchas palabras, ¿ya? Y que por lo tanto no vas a entender lo que está diciendo la gente, ni tampoco vas a entender lo que está diciéndose desde fuera. Lo mismo, ¿no es cierto?, que lograría explicar en este caso, ¿no es cierto?, la existencia de las uniones, ¿no es cierto?, de toda una cohorte en la medida en que yo voy escuchando los primeros fonemas, por qué se generan todos, ¿no es cierto?, y cómo voy utilizando el contexto, que es todo el resto del sistema neurobiológico, como para poder producirlo. Por eso es que se habla, ¿no es cierto?, de que este modelo de Tracer lo que hace es explicar la arquitectura cerebral o la arquitectura del modelo de percepción, ¿no es cierto?, basado en términos de el modelo, ¿no es cierto?, de... Bien, tal como señalamos recién, por lo tanto, el modelo perceptivo, ¿no es cierto?, la percepción del habla, involucra muchas problemáticas para, para la mente humana, que la mente en general intenta resolver, ¿no es cierto?, en virtud de la selección de algunos elementos que son característicos dentro de los fonemas y en base a ellos, ¿no es cierto?, va construyendo el sistema fonológico y este sistema fonológico es el que le va a permitir, ¿no es cierto?, ingresar a, y desencadenar el proceso, ¿no es cierto?, de acceso a las palabras. Bien, antes que nada, antes de despedirnos, muchas gracias y nos vemos más adelante. Que estén muy bien.